Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hermanos del planeta Tierra. Soy Astar Serán. Demasiadas turbulencias, demasiados vientos, demasiados cambios. Sí, están pasando muchas cosas. Muchos pueden decir que todo es parte del mecanismo del planeta para mantenerse, es decir, todo es parte del día a día. Así que todo depende de cómo cada uno ve lo que está sucediendo en el planeta. Mientras todo se vea como algo normal, algo predecible, es genial porque no crea splum, no crea más miedo y todo continúa para cumplir con lo que cada cosa se pretende. Mira a tu alrededor. Todo se ve igual, todo es como siempre fue. Si te paras a observar, verás que mucho está fuera de lo común, está fuera de contexto, está fuera de temporada. Pero muchos siguen insistiendo en que todo esto es normal. Así que lo que sea normal. Solo una cosa cambia y nunca cambiará hasta el momento final, el intento de traer miedo, de traer más problemas, de traer algo que ya tienes mucho miedo hoy y que están fomentando cada vez más. Así que depende de cada uno de ustedes elegir el camino a seguir. Ese camino que llevará al cambio llevará a la evolución de su raza y del planeta, o ese camino de miedo, de estancamiento, de no querer saber nada, solo vivir lo que hay para ser vivido y sufrido. Hemos dicho, repetido, durante mucho tiempo, todo se prueba y se vuelve a probar muchas veces y siempre hemos encontrado el camino intermedio, el que conduce al mayor equilibrio posible. Así que mucho ha cambiado, podemos decir en respuesta a sus propios cambios. No estamos renunciando a nada, no estamos alterando el resultado final. Simplemente cambiamos las coordenadas y las formas de hacerlo, de acuerdo con lo que su mundo nos presenta. Si hay un punto de desequilibrio en el planeta, no podemos fomentar de ninguna manera este desequilibrio. Tenemos que agregar nuestras acciones, lo que sea que traiga equilibrio en ese punto. Así que puedes darte cuenta de que no es un proceso de parada, que no es un proceso en el que todos estamos sentados esperando el momento adecuado. Trabajamos todo el tiempo, porque sus iniciativas siguen vigentes. ¿Quieren intentar de todos modos hacer algo contra el planeta? Nuestra atención es 100% y constante en cada pequeño punto de este planeta. No solo nos detenemos, no estamos descansando, como muchos piensan, que estamos ganando tiempo, nos estamos estancando, estamos tratando de encontrar una manera de hacerlo porque todavía no sabemos cómo hacerlo. La gran verdad es que no nos importa, porque sabemos lo que estamos haciendo, y nada está quieto. Estamos trabajando, estamos haciendo que sucedan muchas partes del planeta, pero no lo sabes. Mucho de lo que estamos haciendo no puede simplemente entrar y decir lo que es, porque podría causar más problemas que soluciones. Tenemos grupos propios, transitando por el planeta como gente común, como seres humanos como tú, y no lo entiendes, pero están ahí. Son seres que se han preparado durante mucho tiempo para volver a vivir en la tercera dimensión. Y ahora están totalmente en la superficie del planeta, porque necesitamos personas que nos den los eventos allí en ese momento, para que siempre podamos actuar rápidamente en cualquier situación. Así que no son pocos, hay miles, que transitan entre ustedes como gente común, observando, sintiendo la energía del lugar, sintiendo las mentes que están ahí porque son seres extremadamente poderosos, que se han estado preparando durante mucho tiempo, para sentarse irá una buena parte del día. Puede ser que uno de ustedes en este punto diga, sí, bueno, encontré algunas personas extrañas caminando por aquí. Puede recordar algún ser humano que tiene características diferentes al resto. Si observas con mucha calma, notarás que tienen diferencias, pero tu vida cotidiana está tan ocupada que rara vez observas a tus propios hermanos. Pero mejor que continúe, porque si se descubren, será peligroso para ellos y habremos perdido una importante fuente de comunicación en el planeta.
Así que dejemos que permanezcan de incógnito, casi invisibles en la superficie misma. Pero no estamos haciendo nada, ¿verdad? Estamos aquí jugando ajedrez, jugando otros juegos que conoces porque no tenemos nada que hacer, solo espera el gran día, el día en que aparezcamos. Sí, este pensamiento es abundante en muchas mentes del planeta, no creas que no. Muchos piensan que todo lo que hablamos aquí es una tontería, que no estamos en sus cielos, que no estamos haciendo nada, que no limpiamos el planeta, que todo sigue como siempre ha sido coordinado por los que han llegado aquí. ¿Qué podemos hacer al respecto? Nada por ahora. Solo cuando llegue el día en que cubramos sus cielos con nuestros barcos, entonces puede ser que estas personas realmente crean que estamos aquí. Hemos exhibido muchos en la superficie nos han visto, ya no hacemos un punto de escondernos, por el contrario, estamos siendo bastante exhibidos. Y a muchos les gusta mirar al cielo y ver nuestras luces, nuestros movimientos. Y mucha gente todavía piensa que son aviones, son satélites, son cualquier cosa menos barcos. Desgraciadamente. Así que para aquellos que aún dudan, para aquellos que todavía piensan que todo esto es un gran engaño con las mentes humanas, preparen su corazón, porque tendrán sorpresas. Pronto apareceremos, pronto hablaremos, pronto mostraremos las verdades. ¿No quieres ver la verdad? Entonces verás. Serán mucho sufrimiento, no serán días fáciles, serán momentos muy tensos, muy difíciles para toda la superficie del planeta. Pero vas a tener que vivir con eso, vas a tener que estar seguro de lo que realmente sucedió en el planeta. Así que sí, cada uno de ustedes toma un camino, toma una decisión. ¿De qué lado pararse? ¿Del lado de la luz? ¿Del lado de los que quieren el bien para los demás, el amor para los demás? ¿O del lado de los que les han enseñado placeres efímeros, vicios, drogas, violencia, guerras, poder? Mira cuántas cosas pongo a cada lado. La luz trae solo una cosa importante, el amor. Este sentimiento se desarrolla en miles, pero es lo principal. Sin embargo, la no luz trae muchas otras cosas, que es exactamente lo que atrae a muchos, atrae a aquellos que tienen mentes débiles y que necesitan los subterfugios que ponen para sobrevivir. Entonces, hermanos míos, ya se ha dicho aquí, abrid vuestros corazones y pedid ver la verdad. Solo hazlo. Pide conocer toda nuestra verdad y lo sabrás, y verás y sentirás. Inténtalo, no tengas miedo, no apareceremos en el coro y el grupo frente a ti, solo te haremos consciente de quiénes somos y qué estamos haciendo. Eso es todo, eso es todo. Y cada uno de ustedes comenzará a sentir en sus corazones lo que estamos sintiendo. Porque cada uno que abre su corazón, para escucharnos, para escuchar nuestra verdad, hará una conexión directa con nosotros y escuchará nuestras voces, sentirá todo nuestro amor, participará en nuestros encuentros. Porque Él lo pidió. Entonces solo hazlo. ¿Cómo hacerlo? No hay receta, no hay frase mágica. Debes estar en su presencia yo soy y pedirle que te traiga toda la verdad, todo lo que necesitas saber sobre nosotros, sobre cada uno que está en tu cielo. Que puedas formar parte de todo este proceso y que siempre que sea posible, quieras asistir a nuestras reuniones. Haga esto, entréguese y en el momento en que quiera conectarse con nosotros, solo llámenos, llámeme, comandante Asitacieran, quiero estar entre ustedes. Y estarás a nuestro lado, en nuestra mente, en nuestra convivencia, aprendiendo y viendo cómo funciona todo aquí. Y será una gran alegría y un gran placer mostrarles a cada uno de ustedes cómo somos, qué somos y qué hacemos. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide los Asita.